Pues buenas tardes, empezamos la tutoría número 4 de la asignatura de Orígenes y Desarrollo del Trabajo Social, ¿vale? Bueno, vamos a continuar donde lo habíamos dejado la semana anterior. Voy a compartir pantalla. A ver, un momentito. Ay, pues ahora va más fluido. Fantástico. Bueno, vamos a ver el último. Nos habíamos quedado en el tema 2, ¿vale? El tema 2, recuerdo, es el tema titulado Contexto histórico del trabajo social, la lucha contra la pobreza y las formas de ayuda, ¿vale? Dentro de ese tema, un segundito que me ha pitado por aquí algo, pero no me que está intentando entrar. Sí, efectivamente, un momento. Nos habíamos quedado concretamente en... ya ha entrado. Nos habíamos quedado en las diferentes formas de acción social, ¿vale? Las diferentes formas de ayuda, perdón. Y el último día estuvimos explicando un apartado en concreto en ese recorrido o evolución histórica sobre el tema de la beneficencia y la acción social sobre las familias. Recordad en los tiempos en los que estábamos que marcábamos diferentes tipos o diferentes elementos como recursos posibles o potenciales, ¿vale? Dentro de lo que era precisamente esa atención o esas formas de ayuda tradicionales o estándar. Pero siempre situábamos aquí el caso de que la manera en que normalmente se centraba en la forma de ayuda, os recuerdo, eran tres, ¿vale? La principal va a ser la familia, ¿vale? El otro contexto prioritario de formas de ayuda tradicionales son o han sido históricamente la iglesia y en un último estadio en formas de ayuda va a ser la propia entrada o la intervención del Estado, que será en este caso ya en forma de derecho, formas de acción social, beneficencia o asistencia social pública. Ya estaríamos hablando de un elemento mucho más evolucionado, que además luego lo veremos en el tema 3 cuando veamos el tema de los estados sociales y la evolución de los modelos de Estado, que luego ya nos apuntará manera a los denominados estados de bienestar, ¿vale? Bien, en esas formas de ayuda va a ser también muy importante en este tiempo la atención a la mujer. Fijaros, estoy poniendo fotos de la época para que entendáis bien lo que estamos hablando, ¿verdad? Esas formas de atención social originales, primigenias, que estamos a finales básicamente del siglo XIX, primeros años del siglo XX, donde las bolsas de miseria y de pobreza en ese momento son muy duras, muy potentes en Europa, Europa y Estados Unidos, evidentemente, y en el resto del mundo, pues a diferentes ritmos y que van a requerir una atención especial, una mirada especial a la mujer. La mujer marginada, básicamente por su situación o condición, os pone aquí el libro, sabéis que es un fragmento del libro, su condición socioeconómica, cultural y de género, que es muy importante porque decía, si no es lo mismo ser negro que ser mujer negra, ¿vale? No es lo mismo ser un hombre pobre o que una mujer pobre. Si la cuestión de género en esta época, igual que hoy, esto es muy importante, marca elementos determinantes. ¿Vale? La condición de pobreza es la misma, pero la condición de exclusión es distinta. El acceso a recursos es distinto. Y las cargas también, ¿vale? Son condicionantes diferentes. Solo encontrarán respuesta, esas condicionantes, en nuevas comunidades religiosas, por ejemplo, de la época como fueron, os pone en el libro, en las madres adoratrices, en el caso español, fijaros, 30 casas en las primeras décadas del siglo XX, las trinitarias, las madres oblatas o, entre otras órdenes religiosas que siempre van a intentar no solamente atender la parte, vamos a llamarlo física educativa, en lo educativo mola mucho porque les permitía la reinserción laboral en base a conocimientos sobre todo de oficio, pero también conllevaba, esto es muy importante, una atención moral. Recordad que en aquella época ser pobre y ser mujer ya era una condición suficiente para ser inmoral, ¿vale? O se va a entender como un elemento de inmoralidad. Bien, y sobre el tema de las formas de ayuda. Evidentemente, en esos tres elementos que hemos hablado familia, hemos hablado, hemos dado un repaso de iglesia, hemos hablado dentro del concepto mujer, va a ser muy importante la introducción hacia el concepto de previsión social. Os recuerdo que la previsión social es la capacidad que en ese momento o el elemento de importancia que se le va a dar antes de que ocurra una miseria, una desgracia o un empobrecimiento, que es previsible preverlo, ¿vale? Es el inicio de los conceptos de seguros sociales. Por tanto, el inicio de los conceptos de las futuras seguridades sociales. ¿Vale? Es decir, la seguridad social hoy día es, antes de que llegue a mayor, como sé que me voy a empobrecer porque no podré trabajar, voy a cotizar a la seguridad social para que el día de mañana la seguridad social me sostenga. ¿Vale? Esto es un tema de previsión social ya más contemporáneo y más moderno, pero en verdad también puede ser un seguro social. ¿Vale? Que recordad que nosotros hemos trabajado esto desde la propia Edad Media.
Cuando hablamos de las hermandades, las cofradías, todo esto, estas organizaciones de tipo profesionales, ¿vale? Que se organizaban en torno a un oficio, etcétera, etcétera, y tenían cajas de ayuda, de asistencia, de misericordia, tenían muchos nombres acá. Pero era cuando alguien del oficio se ponía mal o se quedaba los niños huérfanos y una viudedad, la propia caja de ahí se sustentaba a esa familia, se ayudaba a esa familia. El concepto es exactamente igual. Pero aquí ya hablamos de previsión social. Si ya hablamos de algo macro, extendido o generalizado, ¿no? En paralelo al contexto europeo se materializan, nos dice el libro, nuevas formas de ayuda que quieren superar la visión centrada exclusivamente en pobreza y la apuesta por sistemas de previsión social ligados a la condición del trabajador urbano y o industrial. Recuerdo que todos los derechos sociales, absolutamente todos, van vinculados a los derechos laborales que se proponen a partir de las revueltas obreras, se llamará cuestión social, ¿vale? Que no es más que una repulsa, un huir de esas condiciones económicas de la revolución industrial que crean en esos nuevos tipos de pobreza que hasta entonces no existían, ¿vale? Todo viene del mismo de la misma bola. Ahí naceremos nosotros como trabajadores sociales, ¿vale? Por tanto, estos elementos son muy importantes. Eran estos trabajadores, esos que están afectados, los que podían acceder en un momento determinado a seguros sociales para responder a las contingencias de la actividad laboral. En el concepto aquí, en el mismo parámetro que estamos hablando de previsión social, seguro social o incluso de seguridad social, como hemos explicado. A ver, un momentito, hay 3 personas esperando. Vale, se activa, se activa. ¿Vale? Esta previsión social hunde sus raíces en las cofradías y hermandades de socorro, ¿vale? Nos vamos a la Edad Media. Sus funciones iban desde compaginar ayudas en caso de enfermedad, muerte o encarcelamiento o cualquier otra de naturaleza religiosa. A partir de 1780 aparecen en España los Montepíos. Esto es muy importante, ¿vale? Y desde los años 40 del siglo XIX, ¿vale? Nos vamos 2 siglos para atrás, las denominadas cajas de ahorro o montes de piedad. ¿Qué es un montepío? Un sitio donde tú ibas a empeñar. ¿Qué empeñaba? Lo que en ese momento tuviera valor. En ese momento tenía valor todo, hasta el pelo. Hasta el pelo se podía llevar un montepío. O dientes de oro, o zapatos, o bueno, si tenía un libro, eso era un tesoro. Todo se podía empeñar, ¿vale? Te daban dinero que si luego pasaba un tiempo y no lo depositabas, se lo quedaba en Montepío, ¿no? Igual que las cajas de ahorro, el nacimiento de las cajas de ahorro eran sitios, cajas para depositar dinero y que cuando hubiera una contingencia, previsión social, tú pudieras tirar de esa caja. Esos son como los seguros privados, ¿vale? Hoy diríamos planes de pensiones, planes de ahorro, ¿vale? Por lo mismo, ¿vale? Y los montes de piedad en el mismo sentido que los Montepíos, ¿vale? Estas últimas van a intentar infundir en los trabajadores hábitos de previsión y evidentemente desde el enfoque económico, es decir, previsión económica. A finales de este siglo, las comisiones de reforma social proponen la apertura de la Caja Nacional de Previsión. ¿Qué es esto? Pues una caja en vez de privada, ¿vale? Una caja nacional. Esta es la antesala de otra caja nacional que existe ahora, que es la Caja de la Seguridad Social. Técnicamente es lo mismo, es la misma idea. Pedazo de caja donde todo el mundo aporta o todo lo que pueda aporta para ayudar desde ahí a todo el mundo posible, ¿vale? Esa es la idea de previsión social o de cubrir contingencias previsibles, ¿vale? A partir de la provisión de ahorro a lo largo de la vida, ¿vale? O cotizaciones, diríamos hoy, o diríamos de muchas maneras, ¿vale? Pero técnicamente es la idea, es decir, fiaros cómo se pasa exclusivamente de atender al pobre o la necesidad o la situación de miseria de necesidad a llegar a preverla o buscar mecanismos de control de previsión. Luego, más adelante, ¿vale? Encontraremos personajes como Bevery que llegarán a inventar sistemas mucho más elaborados, pero el concepto es el mismo. Es decir, voy a generar un mecanismo que lo llamaré seguridad social para que la gente no caiga en situaciones de necesidad o miseria, que en verdad es esta misma idea de previsión social, ¿vale? Pero pasa que estamos gestándola y si nos vamos para atrás nos tenemos que ir a la Edad Media y ahí vamos a encontrar el mismo concepto, ¿vale? De esa previsión social. Con esto daríamos por terminado el tema 2, ¿vale? Y vamos a empezar el tema 3. Bien. El tema 3 es hilando, ¿vale? Con cuestiones que hemos terminado en el tema 2.
que son el tema de la cuestión social, que sin querer lo he mencionado antes, ¿vale? Es el tema obrero, aquí se le llama cuestión social, ¿vale? Luego veremos que la cuestión social es mucho más que el obrero, pero en principio en aquel momento se le llama cuestión social los temas de los obreros industriales, luego meteremos al campo, meteremos mucha más gente, ¿vale? Pero ahora mismo en lo industrial, ¿vale? Meteremos ya previsión social, ¿vale? El concepto este mismo evolucionado, y el reformismo legislativo, que va a ser también la antesala de la futura seguridad social, ¿vale? Todo evidentemente no pasas tú de un seguro social a un sistema de seguridad social, sino que entre medio un chorro de historia y un montón de mecanismos y normativa y legislación, que es la que nosotros vamos más o menos a describir en el desarrollo del tema 3, ¿vale? Bien, bueno, la definición de la cuestión social o de cuestión social, veis esa foto, ¿no? Y lo voy a poner en grande. Así era como vivían los obreros. Revolución industrial. Esa gente solo es el motor económico de nuestra población, sociedades y nuestros mecanismos. Esta gente son. Eso es la cuestión social. Es decir, llega un momento, los recuerdo, estamos en la revolución, digo las porque hay varias, ¿vale? Revoluciones industriales que se han generado mecanismos de producción tecnológico unido a la máquina de vapor, todo ese rollo, ¿vale? Pero que está generando una bolsa de mano de obra expulsada sobre todo de contextos agrícolas, que también está mecanizándose, ¿vale? Y se agolpa o se aglomera en núcleos urbanos productores. Esos núcleos urbanos productores, la gente se va agolpando en zonas, en slums que se les llamaba, suburbios, ¿vale? En barrios sin ningún tipo de saneamiento, control, absolutamente nada, la gente iba llegando, se iba agolpando y allí va residiendo, medio viviendo, con sueldos muy bajos, muy miserables, que además tenían que aceptar porque no había otras fuentes de otra manera de ganarse la vida, porque además ya vienen expulsados de contextos, por ejemplo, los agrícolas, ¿vale? Del campo, de la zona de campo, ¿vale? Esos son focos de altercado, son focos de revolución, focos de sindicalistas. Recordad que ser sindicalista en esta época es delito. El sindicato estaba armado, la patronal estaba armada, se pegaban tiros entre ellos, si estamos hablando de cosas muy serias, ¿vale? O cosas más gordas, marxismo, socialismo, comunismo, que eran iguales de peligrosos y igual de ilegal, ¿vale? Todos esos elementos están aquí en esta gestación, ¿vale? Pero es el contexto el que lo va a propiciar. Tradicionalmente se ha entendido por cuestión social conjunto de problemas de carácter social que surgieron como consecuencia de la revolución industrial y burguesa, en un marco de profundas transformaciones sociales y económicas que nos acompañan especialmente ya en el siglo XIX, ¿vale? La nueva cuestión social trajo consigo formas originales de entender las causas y las soluciones de las situaciones de necesidad social, que reflejaban también diferentes cosmovisiones de la realidad social y política, algunas de cuyas fuerzas aún perduran hoy día. De hecho, muchos movimientos ideológicos y sociales se basan en todas estas conquistas, en todos estos movimientos que nacen aquí. Pero fijaros, es muy importante entender que esos elementos, si cuando hablamos de pobreza industrial o los denominados en aquella época males industriales, que también lo voy a contar así la bibliografía, se saben que son creados. Por tanto, si entendemos que son creados, son evitables. Por tanto, también se pueden transformar. ¡Guau! Esto pone sobre la mesa un montón de posibilidades. Por tanto, esa cuestión social, que es la que deviene de esos males industriales, se hablaba en la época, pueden ser corregidos o pueden ser modificados. Es más, si no los corrijo o no los modifico, me van a alterar la paz social, el statu quo. Y se me va todo esto, se me va al garete y aquí todos perdemos. Esa es la idea clara. Aquí estoy pensando en Bismarck. Bismarck inventa los seguros sociales y lo hace como un mecanismo de control social y de paz social para contrarrestar el peso de los marxismos emergentes. ¿Vais viendo o no? O sea, es un mecanismo de control. Hoy día hay mucho debate sobre si el PER, antiguo PER, ya tiene un nombre más largo, se sigue utilizando como mecanismo de control. ¿Vale? Se sigue utilizando. Se sigue utilizando en la respuesta. Porque además, si os dais cuenta, un ciudadano español, por ser ciudadano español, no puede percibir el PER. Solamente los que residen en Andalucía y en Extremadura. Y yo soy andaluz, me parece estupendo. No sé si me explico. Entonces, si solamente es discrecionado dos territorios,
porque es donde más presión hay. Y si hay uno que haga peonar en Madrid o en otro sitio, ¿qué pasa? Que no, pues no tiene. Es una manera de controlar una determinada situación, porque si no se desbordaría, ¿vale? De esto hay un montón de debates, pero no podemos entrar porque se nos va la asignatura en eso. La acción social durante el siglo XIX, con el libro Beneficencia Pública y Previsión Particular. ¿Qué es beneficencia pública? Beneficencia pública es el Estado que sabe que los problemas sociales son construidos o generados y no quiere que sigan así, va a empezar a atender la pobreza. No solamente la iglesia o la parte religiosa, sino que hablamos de pública, ¿vale? Son los estados los que van a empezar a intervenir, ¿vale? Pero la parte de previsión no va a ser pública, o todavía, va a empezar a gestarse. La que está en ese momento más fuerte es la previsión que cada cual se busque, ¿vale? Por eso se hablan de seguro y se habla más de previsión particular. Es en el tránsito entre los siglos XVIII y XIX, cuando fruto de la compleja coyuntura del momento, se producen algunas de las transformaciones más radicales a la hora de interpretar y abordar los problemas y necesidades sociales en toda Europa, aunque en diferentes ritmos e intensidad, ya sabéis que cada país aquí es un mundo, siempre más lento en España. Las consecuencias de la revolución industrial, así como los efectos de las sucesivas revoluciones políticas, serán determinantes en este sentido. De hecho, toda la geopolítica y manera de entenderlo que hoy tenemos deviene de esos momentos, ¿vale? El avance del capitalismo traerá consigo tanto el incremento de la antigua pobreza estructural como la consolidación de un nuevo tipo de pobreza que está vinculada al mundo del trabajo. Esto es por eso se le habla de pobreza industrial o los males industriales y por tanto la cuestión social, ¿vale? Su lamentable situación es un potencial foco de conflicto. Será determinante para que las reivindicaciones de clase obrera, por ahora por boca de los futuros movimientos sindicales y los nuevos partidos de masa, lleguen a ser tenidas en cuenta andando en ese momento el tiempo por el poder político, o lo que es lo mismo. Cuando nosotros dejamos el sistema capitalista bajo la ideología liberal, que en ese momento es la que reina, ¿vale? Adán es mi mano invisible, ¿vale? La economía tiene que ser libre, no debe de ser intervenida. Toda acción sobre la economía tiende a romper su perfección, ¿vale? Se autorregula, ese es el concepto. No la debemos de tocar. Claro, tocar la economía significaba, yo qué sé, legislar que un niño, una mujer y un hombre cobraran igual, porque eso toca la economía. O legislar los horarios de trabajo, o los permisos, o las bajas, o que haya cotizaciones compartidas, todo eso es tocar en ese momento para la economía, es tocar la economía. Claro, la otra parte, o se toca esto, o seguimos en esta zona, digamos, miserable. Toda esa situación, que en ese momento la economía es reina en términos de liberal, ¿vale? Como no se regula por parte de los estados, está generando contestaciones opuestas. Es decir, a más libre la economía, más elementos radicales internos aparecen, aquí estarían los movimientos sindicales, y más elementos externos opuestos aparecen, aquí estarían los socialismos, comunismos, marxismo y toda esta índole. ¿Se ha entendido? A más duro es esto, más contestación hay. En el estado de bienestar, a más se suavizó, los polos, más se generalizaron posturas intermedias, que fueron esas vías denominadas alternativas o intermedias entre los marxismos y los liberalismos, fue los estados de bienestar. ¿Vale? Son muy importantes. Claro, esto está generando movimientos muy convulsos y de situaciones muy complejas en este tiempo. Fijaros, bueno, estas son fotos os he traído fotos de la época, ¿eh? Hablamos también del régimen de la beneficencia, porque hemos hablado de que hay una beneficencia pública. Es decir, oye, mira, ya los estados se están preocupando por intentar atender la miseria, la necesidad, la pobreza de esa época, ¿vale? Entonces, es muy importante dos leyes, ¿vale? Además, la pone tal cual, que es la de 1822 y la de 1849. Tienen algunas diferencias. De todas maneras, yo no voy a entrar en legislación, porque entiendo que es de lectura rápida y sencilla, simplemente echar un ojillo, ¿vale? Aquí tenéis las páginas entre las 67 y las 75, le dais un pequeño repaso. La idea es que entendáis que lo público empieza o quiere legislar mucho más allá y generar una beneficencia de atención o de asistencia a eso que es la miseria, la necesidad y la pobreza, entendida desde los parámetros de la época, ¿vale? Más cositas. Bueno,
En síntesis, yo no voy a entrar en legislación, pero sí os he traído este cuadro, a ver cómo os lo pongo de manera que no me meta yo la pata. ¿Vale? En la figura 1 se llama las prestaciones de la beneficencia, se basan en esta regulación, ¿vale? Y sintetiza. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Bueno, pues de toda esta normativa va a ser la satisfacción de las necesidades básicas. ¿En qué términos hablamos? Hablamos ahí, tema de asistencia sanitaria, fijaros la asistencia sanitaria de la época, ¿eh? No pensaban que va a tener Barme o Macarena el hospital ese, ¿no? Eso no va a existir. El tema de habitación, sustento y vestido. Habitación es lo que hoy hablaríamos de vivienda o políticas de vivienda, ¿vale? Al estilo de la época, entenderlo. O sea, hay un montón de gente bajo un techo, ya es vivienda, ¿vale? Y sustento y vestido. Pero de todas maneras, esas cuatro necesidades son las básicas del ser humano. ¿Si os dais cuenta? ¿Vale? Sectores a los que se dirigen, pues ya serían sectores en ese momento socialmente reconocidos como más vulnerables, hablaríamos. Enfermos, niños, huérfanos, madres solteras. Recordad que siempre el tema de género es muy importante en la época, ¿vale? Los locos, inválidos, ancianos y, fijaros, sordomudos. Los otros tipos de dependencia, discapacidad no se mencionan. ¿Vale? Por favor, este lenguaje no es actual, no se utiliza en nuestra profesión ni de lejos, ¿vale? No lo usamos, pero todo el mundo lo vamos a entender. A la atención domiciliaria va a ser un elemento muy importante. De hecho, además, la atención domiciliaria es un tipo de atención de proximidad, pero no proximidad porque sea en tu casa, que también, sino proximidad por quien te la da, que te la da la esfera municipal, no la nacional. Es decir, son programas o políticas, diríamos hoy, muy cercanas al ciudadano que se basan en las necesidades muy cercanas y muy concretas de un pueblo, de un barrio, ¿vale? De una zona muy concreta. Y hablaríamos de socorro domiciliario y atención de los denominados pobres vergonzantes. ¿Recordáis lo que era un pobre vergonzante? No, ese no es el vergonzante. El que no admitía que era pobre, por tanto, exactamente, nunca podía pedir ayuda ni la iba a recibir porque nadie entendería que necesita ayuda. Es decir, personas venidas a menos, claro, que les da vergüenza esa condición, ¿vale? Y por tanto no piden ayuda ni solicitan ayuda, pero mueren de hambre y de carencia, o de enfermedad o de lo que sea, ¿vale? Entonces eran los denominados pobres vergonzantes, que en verdad eran los que se suponían que eran ricos o poderosos, pero que no lo eran, sino que estaban pasando miseria y necesidad, ¿no? Establecimientos prototipo de la época, un montón. Hospitales de enfermos, hospitales de convalecientes, hospitales de impedidos y decrépitos. Por favor, el lenguaje es de la época. Casas de demente, hospicios y casas de misericordia que albergan a pobres que no pueden realizar un trabajo lo suficiente para subsistir. Recordad que ya se sabía que aunque tú trabajaras podías ser pobre, ¿eh? Casas de maternidad para mujeres solteras embarazadas. Casas de expósito, o lo que es lo mismo como si fueran los orfanatos, educan a los niños abandonados, esto es muy importante el concepto. Casas de huérfanos recogen a los huérfanos desamparados. Una cosa es los expósitos y otra cosa es los huérfanos. No es lo mismo que tú no tengas cuidado porque tus padres se han muerto a que tú seas un abandonado. Es que esto tiene detrás, no me veía lo más grande moralmente en la época horroroso. Entonces, no come igual un huérfano, y mira que comían mal, que un expósito. Si conocéis a alguien que de apellido se llame expósito, que seguramente tenía en aquellos años un antepasado que como no tenía apellido y fue abandonado, pues era Juan Expósito. Le ponían el apellido de la casa de Expósito, ¿vale? Y eso, pues claro, era su apellido y sigue generación tras generación. Asilo de párvulos, perdón, atiende a los hijos de los trabajadores, es como serían guarderías laborales, el concepto contemporáneo, casas de socorro para la cura ambulancia de accidentes, o lo mismo, o lo que es lo mismo decir la urgencia del hospital, más o menos. Casas de arrepentidas para antiguas prostitutas. Por favor, toda la moralidad de género
que vais a encontrar increíbles, ¿vale? Se llaman casas de arrepentidas, casas de lavado y baño para pobres. Nosotros saben, por ejemplo, en los programas que hay para personas sin hogar en la ciudad de Sevilla, en cualquier ciudad europea, no solamente hay comedores, sino también hay sitios para que la gente pueda dormir, pernoctar, pero también se pueda lavar, se pueda cambiar de ropa, o por ejemplo las mujeres puedan tener acceso a productos de higiene íntima, femenina, porque no tienen de otra manera, viven en la calle, ¿vale? Refugio y albergues, por ejemplo, recogen al indigente hasta que se les traslada al hospicio, que es otro establecimiento. Establecimientos especializados para sordomudos y ciegos. Pósito, cajas de ahorro, estos son de tipo económico. Monte de piedad, también de tipo económico, ya lo hemos explicado, ¿vale? E instituciones de tipo privado. Todas esas son vinculaciones públicas. Patronato de la Corona, fundaciones, comunidades religiosas, las órdenes militares, causas pías, asociaciones benéficas, patronato de la nación, memoria, gremio, cofradía, las legales, le llamaban así, sociedades de socorros mutuos, los futuros seguros privados, ¿vale? Todo ese tipo de cosas las vais a encontrar, ¿vale? Todas estas, si os dais cuenta, son de tipo privado, pero hay algunas que tienen corte religioso y otras que tienen de corte corporativo, son de tipo profesional. No están vinculadas a la religión, aunque muchas de ellas, por ejemplo, los gremios, cofradías y también denominadas hermandades, terminarán dejando solamente la parte religiosa, el paso y la capilla, ¿vale? Aquí en Sevilla, y se diluirá la parte técnico-profesional, ¿vale? Bueno, más o menos un repasillo para que sepáis lo que vais a encontrar cuando leáis un poco, pero más o menos un intento de, oye, de regular, de atender y de visualizar todo el tema de la beneficencia pública que en ese momento es necesario, ¿vale? La acción social desde comienzo del siglo XX hasta la dictadura de Franco. Vamos a pegar un salto gordo en el libro, ¿vale? Bueno, ahí tenemos la dictadura. Será el siglo XX testigo del desarrollo de nuevas formas institucionales de acción social, tanto públicas como privadas, en concreto y por orden de aparición de los seguros sociales, primero, luego la denominada asistencia social y luego, por último, la seguridad social. Finalmente, ya integrados en los sistemas globales de protección, estaríamos hablando ya de la última generación, que serían los servicios sociales. Aunque aquí de todo lo que hemos mencionado, lo que mejor funciona es esto. ¿Vale? Que es la seguridad social. Aunque ya digo, los servicios sociales son posteriores, pero son de tipo más residual o más marginal y no comporta derecho como la seguridad social. ¿Vale? Es decir, si tú a ti el Estado te corresponde una pensión y no te la da, tú la puedes llevar tú puedes denunciar al Estado y el juez te da a ti la razón y obliga al Estado que te dé una pensión. Si tú vas a los servicios sociales, tú eres pobre y tienes una necesidad y te dicen que te van a dar una ayuda, pero se acaba el dinero y no te la dan, tú puedes ir al juez. El juez te va a decir que tiene muy mala suerte, pero que como eso va por otro índole, no comporta derecho, sino que va en base al presupuesto, te aguanta. Te queda cara tonto. ¿Vale? Entonces no es lo mismo. No es igual. Vale, pero más o menos para que lo veáis, ¿no? Tenemos una evolución de primero los seguros sociales, en la atención, de los seguros sociales hablamos también la asistencia social. Todos estos son no son unos sustituyen a otros, sino que se van mezclando. ¿Vale? Los seguros sociales siguen existiendo, igual que sigue existiendo la asistencia social, sigue existiendo la seguridad social y sigue existiendo los servicios sociales. Lo que ocurre es que van apareciendo cosas nuevas conforme vamos evolucionando. ¿Vale? En las sociedades evolucionando en términos sociales, que luego podemos involucionar también en términos sociales. Bajo el régimen franquista, sin embargo, las tendencias involucionistas de la primera etapa convivirán con nuevos ensayos y logros, tanto públicos como privados. Recuerdo que hay dos etapas o dos fases en la dictadura franquista. Una primera que se sustenta en el fascismo y en Falange, que se vivirá unas situaciones de mucha miseria, mucha pobreza y los años del hambre, y otra de aperturismo, ¿vale? Que estará el Opus Dei, no predominará el fascismo, que sigue existiendo, sino que se sustentará el régimen en la Iglesia y en los denominados tecnócratas, que son sujetos formados fuera con políticas que aplican estado de bienestar, al estilo de estado de bienestar en España. Son fases distintas, con políticas de atención social distintas, e incluso además una en la que va a generar el nacimiento de los asistentes sociales, trabajadores sociales, que somos nosotros en el contexto nacional, que es la segunda etapa. ¿Vale? Repito, bajo ese régimen franquista, sin embargo, las tendencias evolucionantes de la primera etapa convivirán con nuevos ensayos y logros, tanto públicos como privados, dando como resultado un panorama realmente diverso
en sus planteamientos, fragmentando en su estructuración y difícil de describir en el ámbito de la acción social. Así, la denostada beneficencia, en la que el desposeído podía encontrar, entre otras, atención sanitaria, social, será mantenida, pero ensombrecida en primer lugar por las prestaciones de la seguridad social con mayores recursos y calidad. Ofrecerá a sus afiliados prestaciones de tipo económico, y aquí entendemos asistencia también sanitaria, asistencia social, servicios sociales. Es decir, nosotros vamos a encontrar que sigue persistiendo la asistencia social, o seguirá persistiendo, pero ya la vamos a meter en paralelo con todas las prestaciones que se van a articular con el sistema de seguridad social. La idea es, para que nos entendamos, no solamente en este régimen, sino en Europa en general, es que la seguridad social evite que la gente llegue a la asistencia social, pero que cuando se escape hacia abajo, la asistencia social sea capaz de seguir atendiendo, ¿vale? También será arrinconado cosas como el auxilio social, para que sepáis lo que es eso. Durante la guerra civil subsisten dos sistemas de atención social o de acción sociales pública, ¿vale? En el bando rojo, el auxilio rojo, ¿vale? Y en el bando denominado nacional, el auxilio social. Es fácil, pierde la guerra a esta gente, pues todo desaparece y se mantiene el auxilio social, ¿vale? ¿Qué es este? Que está gestionado por Falange, concretamente por la sección femenina de Falange, porque además esto se entiende que es cosa de mujeres. Eso de atender a los pobres, eso será cosa de mujeres, ¿vale? Bueno, antiguo auxilio de invierno, andando el tiempo, bueno, va creando los sistemas de asistencia social y por otras obras sociales del régimen que se van sustentando, como por ejemplo va a ser el impulso, un poquito en la segunda etapa, de Cáritas. Pero Cáritas es, en vez de Falange, auxilio social, es la rama de atención social que en este caso, en la segunda parte del régimen, desarrollará la Iglesia, que es la que va a tener ahora el beneplácito del sistema, ¿vale? Franquista. Entendiendo la necesidad de profundizar, aunque sea mínimamente, en estos aspectos que acabamos de delinear, ajustaremos lo que resta de capítulo en un doble esquema. Nos pone aquí el autor. En primer lugar, describimos de modo muy breve los principales acontecimientos que, partiendo de la creciente implantación de los primeros seguros obreros, condujeron a la articulación de, en el año 63, y esto es lo que quiero que os quede claro, ¿vale? Nuestro actual sistema de la seguridad social. Es decir, la seguridad social que tenemos ahora mismo en España no nace, no es postconstitucional, nace en estos años, que son los años 60, en España estamos en pleno régimen franquista, en esta segunda parte más tecnócrata que os he explicado, donde se están aplicando políticas a imitación de las políticas centroeuropeas, especialmente alemana, porque el franquismo todavía le mola mucho lo alemán, ¿vale? Entonces es allí donde se forman, hay una escuela de tradición alemana de formación del Opus Dei y de otros tecnócratas que vendrán aquí como ministros de Economía, ministros de, ¿vale? Y van a poner en marcha esta seguridad social. Aquí se crea la seguridad social en el año 63. Es la misma que tenemos. Lo que ha habido es variaciones, modificaciones, mejoras, reajustes, no sé si me explico, pero la ley, no hay una ley sustituta de aquella que se creó. ¿Vale? El mismo sistema, igual que ocurrió en el resto de países europeos. Se crean en esos años, menos mal que se crearon, y se han ido manteniendo y más o menos lo seguimos haciendo. Pero, al mismo tiempo, cuidadito, porque se seguirá manteniendo beneficencia pública, asistencia social, tal y como hemos explicado. Recordad, seguridad social es el colchón gordo, pero como se nos escapa gente de aquí, tenemos que tener la asistencia social o las beneficencias para intentar seguir atendiendo a quienes se nos bajan de aquí, ¿vale? Yo recuerdo cuando se crean en España las pensiones no contributivas, año 90, de haber hablado con trabajadoras sociales de la época, decía, Baristo, es que nosotros en el año 90, 2 años antes de la EXPO, cuando se ponen en marcha las pensiones no contributivas, el 50% del trabajo social de la época era explicarle a la gente que no tenía nada, que tenía derecho a algo. Digo, todo el tema de transeúntes, personas mayores que vivían solas, personas con discapacidad que no tenían ingresos, personas. Sí, era un boom, es decir, por todo ese sistema, ¿vale? Era meter en la seguridad social cosas que entonces eran de la asistencia social y lo que se le hace es subir un escaloncito y es la seguridad social la que lo gestiona, aunque no hayas cotizado, por eso se llaman pensiones no contributivas, que en su día era fuera del sistema, ¿vale? Entonces era intentar consolidar o potenciar en un momento determinado esos elementos, ¿vale?
Se va entendiendo, ¿no? Voy un poquito rápido, pero la idea es aclarar muy bien qué es lo que os vais a encontrar en la lectura para que luego lo podáis consolidar en el libro, ¿vale? Bien, según siguiente apartado o sus apartados del tema, os habla el libro de un cambio o una evolución que va desde los seguros sociales a la propia seguridad social en esto mismo que estamos explicando, ¿vale? En esa evolución o etapa estamos, fijaros, desarrollo histórico, más o menos estamos repitiéndonos, ¿vale? Pero en la franja entre finales del siglo XIX y evidentemente el nacimiento, el 63, el nacimiento de la Seguridad Social Española, ¿vale? Estamos todo el tiempo en España, ¿vale? En el 63, aquí tenemos el año muy importante, es el nacimiento de la Seguridad Social. ¿Qué es lo que se produce? Una progresiva sistematización, desarrollo discontinuo, evidentemente en las primeras fases, y una creciente protagonismo de esa beneficencia que nosotros hemos estado hablando al principio especialmente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Fijaros, para que exista seguridad social en España hay tres hitos muy importantes que os lo tenéis que aprender porque seguro que os va a caer en el examen y si no en esta asignatura va a caer en otra, pero para que nos entendamos, que son la creación de la Comisión de Reformas Sociales del año 83, primer organismo, institución o parte de la administración pública en la historia de España que se ocupa de algo social, como si fuera el Ministerio de Asuntos Sociales. Siempre hay un ministerio que tiene competencia en asuntos sociales que le van cambiando los nombres, ¿no? Pero esto es la primera vez que ocurre en la historia. Es de los pocos países que va a tener esto, ¿eh? España aquí es punterilla, ¿vale? Va marcando un poquito, ¿vale? Donde va a ser súper puntera va a ser durante la Segunda República. Qué lástima que no cuajo todo lo que quería hacer. Pero hablamos de la Comisión de Reformas Sociales, 1883. Esa comisión es una comisión, ni siquiera es una parte en concreto, es como un órgano de, vamos a preguntarle a la comisión qué hacemos cuando hay un problema social. Pero es que esa comisión va a aportar tanto algo a los gobiernos de ese momento que se va a evolucionar y se va a convertir en el Instituto de Reformas Sociales unos cuantos de años, en 1903, o el famoso IRS que vais a encontrar en todos los libros. El Instituto de Reformas Sociales. Un poquito después ya se consolida todavía más y hablamos del Instituto Nacional de Previsión. Previsión es seguros sociales, seguridad social. Con unos añitos más hablaremos del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Vais viendo los inicios, ¿vale? Entonces, muy importante que vosotros tengáis esto claro, ¿vale? Esos tres hitos, Comisión de Reforma Social, Instituto de Reforma Social, Instituto Nacional de Previsión, 1883, 1903, 1908 son hitos históricos muy, muy, muy importantes para la atención social, en este caso en España, ¿vale? Estos institutos, estas secciones de la administración organizan y dirigen la previsión. Primer momento, el fomento de seguro es voluntario, muy chungo, porque además no está bien gestionado. Y después, evidentemente, cuando se den cuenta de que un seguro voluntario no funciona, pues van a tener que poner los denominados seguros obligatorios, ¿vale? Y ahí ya tiene que haber gestión en la colaboración. Esto es muy fácil. Oye, mira, te vamos a hacer un seguro para que cuando sea viejo y no pueda trabajar, te cubramos. ¡Oh, qué buena idea! Venga, pues todos los meses tienes que poner 2 duros de tu sueldo. Sió, 2 duros, pero que con 2 duros pago esto, pago lo otro, me viene más porque se me ha roto el zapato, porque tengo que comprar no sé qué, el niño se me ha puesto malo. Bueno, ya lo iré poniendo, bueno, ya lo pondré. A ver, el mes que viene lo pongo. Pues, pues no, nadie lo ponía. ¿Quién lo ponía? Porque el que podía ponerlo, con lo cual al final aquel colectivo más vulnerable que requería previsión nunca está cubierto. Entonces terminarán haciéndolo obligatorio, ¿vale? Hasta el punto de que es obligatorio en nuestros días que ni siquiera el trabajador aporta, sino que antes de que tú cobres, ya se ha metido en la caja. Claro, evidentemente eso en esa época no se podía hacer, ¿vale? Pero se buscaban mecanismos de ese tipo. Es decir, no puede haber un aporte por parte del trabajador voluntario, sino que tiene que ser descontado y ese descuento ya se irá viendo, cuota aparte lo pone Estado, cuota aparte lo pone empresario, cuota aparte lo pone el trabajador, ¿vale? Todo eso te irá madurándose. Hablaremos también de un despotismo benefactor, se crean nuevos recursos, se crea el mutualismo laboral, o lo que es lo mismo, esa evolución de las cofradías, hermandades y demás, llevado mucho más allá, corporaciones mucho más grandes laborales donde se hacen mutualidades. Pero esa mutualidad es yo pongo una cuota y la mutua me cubre lo que sea.
Pueden ser sanitarias, pueden ser de pensiones, pueden ser de un economato, puede ser de educación, puede haber un montón de ayudas de ese tipo, ¿vale? Intentos de agrupación y sistematización en seguros unificados, en algunos momentos legislativos, ¿vale? Porque la base fundamental, y donde yo quiero llegar ahora, va a ser precisamente a que va a haber una generación de un montón de tipos de recursos diferentes para atender un montón de necesidades distintas de la cuestión social y especialmente obrera. ¿Vale? Lo guapo de eso es que cuando los obreros consiguen que haya un, yo qué sé, un seguro de vejez o un seguro de accidente, no lo han conseguido para ellos, lo han conseguido para todo el mundo y para todas las generaciones posteriores. Y se convertirá en ser algo que era pensado para un colectivo laboral, en ser algo que se convertirá en un derecho social. ¿Vale? Pero irá pasando, ¿no? Esas conquistas sociales. Con ello, hablaríamos ya de la última etapa, que sería la etapa de seguridad social, que es cuando existe seguridad social. Por eso nos vamos al año 63 y posterior, ¿vale? Aquí, prestaciones diferenciales y proporcionales al salario, se prestan como servicio público, se presentan como servicio público, hay una absorción progresiva de esas mutualidades que todavía se están absorbiendo, ¿vale? Ten en cuenta que lo primero que hace la gente es organizarse, va más rápido que el propio Estado. ¿Vale? Y lo que va a hacer el Estado cuando crea el sistema de seguridad social es absorber esas capacidades en el propio sistema de la seguridad social. Pero esto, como ves, es muy complejo, ¿vale? Pero técnicamente se va a ir haciendo esa absorción progresiva. Diferenciación entre regímenes especiales, que también sabéis, y no vamos a dar aquí seguridad social, ya la daremos un poquito más adelante, y regímenes específicos. Aquí en esta asignatura no la daremos en estado de bienestar, y regímenes específicos, es decir, hay un régimen general para todo el mundo y aquellos otros que requieren una atención especial. Estoy hablando de los trabajadores de la minería, ERMA, cosas de estas, ¿vale? Todo esto también va variando, porque además también la tendencia actual es que nada más haya un régimen, ¿vale? En general de la seguridad social, ¿vale? Bien, niveles básicos de protección que en esa época vamos a tener, pues evidentemente lo que más se conoce es la prestación sanitaria. Yo tengo médico o número de la seguridad social que por tanto me da derecho a tener un médico en el momento que tengo mi primer contrato de trabajo. Entonces, si no tiene su contrato de trabajo, no importa. Se le da el número de su padre o de su madre de su filiación a la seguridad social. ¿Vais viendo o no? Son beneficiarios de o a cargo de este trabajador o de esta trabajadora. Pero la afiliación al derecho, a esta prestación sanitaria, te la da tu trabajo, o por lo menos el primer trabajo. Prestaciones de tipo económico, pensiones, desempleo, todo este tipo de cosas, y en mayor o en menor medida, asistencia social y servicios sociales, porque el sistema de seguridad social, ya sabéis, da, pero da menos que la propia asistencia social y servicios sociales que vendrían después. ¿Vale? Con todo ello, uy, ahí tenemos a la gente sin pan y sin trabajo. Os voy trayendo fotos de la época, para que os contextualicéis. Hay una etapa de previsión social. En esa etapa de previsión social es importante, o el libro va a recordar, que hemos dicho que se van legislando antes de la seguridad social una serie de seguros importantes. Luego con la seguridad social esos seguros se meten en el mismo paquete. ¿Vale? ¿Cuáles son? Pues los más famosos y fuertes y que más impacto tuvieron en la época, muy potentes, en 1919, el retiro obrero, ¿vale? Que es la antesala, ¿vale? De lo que luego será el retiro obrero en la pensión de vejez, ¿vale? En 1922, los seguros o el seguro de accidente de trabajo en la industria, fijaros que todavía hablamos de industria, los seguros de maternidad en el 29 y en el 31 el seguro de accidente de trabajo agrícola. Hay una distinción, fijaros todavía de los contextos, ahí se matiza muchísimo, son como mundos independientes, con necesidades independientes y con legislaciones también independientes, ¿vale? Pero ya digo, van haciendo esto. Estoy viendo ahora 1919, 1918, os decía, España muchas veces ha sido puntera. Una de las cosas que fue puntera, España, oh, qué guay, fuimos ahí. Nosotros inventamos la jornada laboral de 8 horas. Hay que inventar ya la de 5, ¿eh? De 40 horas semanales, esto ya tenemos que ir reunificándola. El primer país que lo pone en marcha y que lo inventa fue España en 1918. Y la OIT, en ese momento que se genera, se crea, creo que además en el mismo año, la primera reivindicación que intenta internacionalizar es la jornada laboral española. El invento español que además lo irá consiguiendo.
¿vale? Ya sabéis que la tendencia actual es lógica, que sea trabajar menos horas, porque se puede aumentar la productividad y de hecho es real, pero trabajar menos horas no significa cobrar menos. No sé si me estoy explicando. Esto hay que tener mucho cuidado. Al igual que cuando se inventó la semana inglesa, como el sábado y el domingo, por lo menos el domingo de descanso, ¿vale? Luego eso ya variará, pero esa jornada no significaba una renuncia a la cantidad de dinero, porque no era necesaria. Cuando se habla de reducción de trabajo, de jornada laboral y que te van a reducir el salario, te está diciendo el empresario que no te está reduciendo la jornada laboral, sino que yo quiero contratarte menos horas para yo quedarme con más dinero, ¿vale? Porque tú vas a trabajar, vas a producir, perdón, igual. Y puedes producir igual porque la tecnología, los avances tecnológicos aumentan la capacidad de productividad del sector industrial o de productivo en el que nosotros nos estemos moviendo, ¿vale? Bueno, lo digo para que veáis por dónde nos hemos movido en algún momento histórico. Lo vamos a dejar aquí el próximo día. Seguimos hablando un poquito de otros elementos de esa época y de seguros que se van a ir implantando e iremos evolucionando hacia la seguridad social y los elementos que van vinculados a ella, ¿vale? Bueno, espero que si tenéis dudas ya sabéis, contactad conmigo. Nos vamos viendo. Dejo de compartir las transparencias y la pantalla y vamos a cortar la emisión y nos despedimos. Que tengáis muy, muy, muy buena semana. Hasta luego. Adiós, adiós.